La Biblia es uno de los libros más leídos en todo el mundo y es uno de los más malinterpretados. Cualquiera puede leer un libro y sus decisiones, después de haberlo leído, sus conclusiones son las mismas que las que tiene cualquier otro al haber leído el mismo libro, salvo algunas divergencias muy mínimas. Pero en la Biblia las diferencias son abismales. Después de que cada quien lee la Biblia, saca sus propias conclusiones e incluso hasta forma sus nuevas religiones a partir de esa Biblia, porque cada quien interpreta lo suyo a su manera, y eso es lo malo de la Biblia. Mas, sin embargo, la Biblia no es el libro más antiguo que nosotros podamos tener para conocer de nuestros orígenes. Existen muchísimos miles de años atrás unas tablillas que fueron encontradas en Sumeria. Estas tablillas sumerias, escritas en un material de arcilla cuneiforme, nos narran desde los orígenes del universo por seres que vinieron aquí a Mesopotamia y enseñaron a esta gente tantas cosas. Es curioso ver que muchísimas cosas que se abordan en la Biblia son cosas que fueron ya abordadas miles de años atrás en las tablillas sumerias, y podríamos fácilmente concluir de que esta gente, estos escritores de la Biblia, tomaron la información de las tablillas sumerias, cambiaron nombres y pusieron los mismos acontecimientos con otros nombres y los narran como un acontecimiento bíblico, y la gente lo digiere así, lo acepta así, no lo analiza, y pasaron muchísimos años, pero muchísimos años desde que se hizo la Biblia, y la gente simplemente la digirió así, sin comentarla, sin criticarla, porque en sus orígenes la Biblia era prohibido completamente, era algo delictuoso hacer análisis de la Biblia, había simplemente que aceptarla, porque como dice Arjona en su canción, en la Biblia todo está escrito y por lo tanto es prohibido pensar. Es prohibido pensar, dice él textualmente, porque ya todo está escrito, y en realidad así es. Mas, sin embargo, lo que narra la Biblia, la mayor parte de lo que es el Antiguo Testamento, lo que narra la Biblia es algo que ya estaba escrito en esas tablillas sumerias, como dije sí anteriormente, con otros nombres. Cambiaron los nombres, pero dejaron los acontecimientos con lo que respecta a lo que es la creación del hombre, al jardín del Edén, la creación de Adán y Eva, todas esas cosas, el diluvio, bueno, es que casi absolutamente toditito está en la Biblia, viene de esas tablillas sumerias. Por lo tanto, ellos fueron unos copistas, gente que copió los acontecimientos y les cambió los nombres simplemente y los incorporó en el grupo de libros que conforman la Biblia. Me gustaría que escucharan este pasaje que logré traducir de un texto que encontré, y aplicándole el programa que se llama Loquendo, lo traduje a sonido, y ahora se los estoy poniendo a ustedes para así no ponerles el texto, que es muy largo, y más bien le pongo la narración del texto traducido por ese programa que se llama Loquendo. Les voy a poner cómo narran la creación de Adán y Eva, los textos sumerios, literalmente como lo dicen, puesto que logré conseguir esa transcripción. Y escuchen ustedes si no hay similitud entre lo que ahí se dice y lo que ustedes van a escuchar. Lo que dice la Biblia es una copia exacta, con nombres distintos, de los acontecimientos que ahí sucedieron. Lo que es interesante es que Adamu y Tiamat, así como el primer lote de clones masculinos de Adamu y clones femeninos de Tiamat, tenían órganos sexuales, pero no fueron capaces de procrear hasta que Ningiscida realiza los ajustes genéticos cuando ya eran adultos. Ningiscida primero administró anestesia a los cuatro, Ninmah, Enki, Adamu y Tiamat.
Luego se extrajo la esencia de la vida, ADN, de Enki del tuétano de sus costillas y se implantó en la costilla de Adamu. Como veis, el mito de la costilla de Adán y Eva está aquí presente. Del mismo modo, se extrajo ADN de Ninmah desde el tuétano de su costilla y se implantó en la costilla de Tiamat. El genoma, árbol de la vida, de la primera pareja fue de este modo optimizado. Este es el tercer salto en la evolución. Por ejemplo, dice Sitchin, para su árbol de la vida se han añadido 2 ramas, y esto es cuando Tiamat y Adamu comienzan a tener un sentido de la capacidad de autoconciencia y comienzan a ser autorreflexivos. Cuando Enlil por accidente ve esto, él se enfurece y les expulsa de Edin, a pesar del hecho de que estaban en la tierra de Enki, cerca de su ciudad de Eridu. El evento se repite en la historia bíblica de Adán y Eva. Como pueden ver, lo que escucharon pues en realidad es una copia fiel de lo que dicen los libros sumerios, y las interpretaciones pues han sido alteradas de una u otra manera, pero el hecho de la creación tal como la conocemos bíblicamente, de la extracción del hueso de Adán, cómo fue creada Eva, pueden escuchar en la narración que anteriormente escucharon, que como según las tablillas sumerias fue, y cómo los escritores de la Biblia narraron cómo fue el acontecimiento. Eso pues lógicamente que para un punto de vista religioso pues no es bueno, no es aceptable, no estarán de acuerdo, pero en realidad la Biblia no es más antigua que las tablillas sumerias. Las tablillas sumerias son anteriores a la Biblia y por lo tanto lo que narran son acontecimientos antes de la Biblia, y cuando ya se escribe la Biblia y se incorpora todo esto ahí, nos damos cuenta que los que hicieron ese trabajo del Antiguo Testamento fueron simplemente unos copistas. Copiaron todo de las tablillas sumerias, todos los acontecimientos, cambiándoles nombres, pero en realidad es la misma narración que está en los libros sumerios, en las tablillas sumerias, es la misma narración que la misma que encontramos en los textos del Antiguo Testamento.